Año 1327 a.C. El antiguo Egipto está de luto. En el Valle de los Reyes, los trabajadores corren para preparar una tumba provisional. El faraón Tutankamón, de apenas 19 años de edad, está muerto. Su tumba es prestada. Con solo 4 estrechas cámaras, es pequeña según las pautas reales, pero sus contenidos son los apropiados para un rey. Un trono ostenta el retrato enfundado en oro del joven rey y su esposa, mientras que uno de sus féretros, el más interno de 3, está hecho de oro sólido y pesa más de 1 tonelada. La máscara que cubría el rostro de su momia está considerada como una de las más hermosas obras de arte jamás trabajadas en ese precioso metal. Los tesoros de la tumba de Tutankamón, la única descubierta intacta en el Valle de los Reyes, son solo una fugaz muestra de lo que debió ser el antiguo Egipto durante su fabulosa Edad de Oro. Egipto. La Edad de Oro. Durante más de 400 años, los faraones egipcios fueron sepultados en el Valle de los Reyes. Sus tumbas fueron cavadas en la sólida roca, pero a la cámara de sepultura se la llamaba la Casa de Oro. Por su cálido brillo y su indestructibilidad, se creía que el oro era la carne del dios Sol, Ra, y que poseía poderes sobrenaturales. El faraón era el descendiente del Sol, un dios viviente. Los egipcios creían que al cubrir de oro al faraón, la carne de los dioses le garantizaba la vida eterna. Pero no sería así. Con más tesoros de lo imaginable, en la antigüedad muchas de sus tumbas fueron abiertas y sus momias retiradas. En el Museo Egipcio del Cairo se encuentran los restos de algunos de los faraones más poderosos de Egipto: Tutmosis I, Tutmosis II, Tutmosis IV, Seti I y Ramsés el Grande. Pero la pequeña tumba de Tutankamón, al igual que su nombre, estuvo perdida y virtualmente olvidada. Cuando finalmente se descubrió la tumba en 1922, el hallazgo arqueológico más sorprendente de todos los tiempos hizo de Tutankamón el nombre más famoso de la historia de Egipto. Sus tesoros dieron testimonio de la asombrosa riqueza y poder de la civilización egipcia durante la Edad de Oro. Envidiado por su opulencia, Egipto estaba bendecido por un aparentemente inagotable suministro de oro. Extraído de los desiertos al este del Valle del Nilo y especialmente de Nubia, actualmente Sudán, era virtualmente tan común como el polvo. He moldeado estatuas de los dioses en oro y electro, decoradas con lapislázuli y todo tipo de piedras preciosas, proclamaba una de las inscripciones de Tutankamón.
Construí nuevos barcos para dominar las aguas y los cubrí con oro para que iluminaran el Nilo. Tutankamón fue uno de los 14 reyes que formaron la 18ª dinastía de Egipto. En el año 1550 a.C., su fundador, Amés I, inauguró el Imperio Nuevo e inició el mayor imperio que el mundo había visto. Durante su apogeo, la esfera de influencia de Egipto llegaría hasta Siria en el norte y hasta el centro de Sudán en el sur. Pero antes del reinado de Amés no hubo ningún imperio. Durante 400 años Egipto había sido gobernado por extranjeros. Originalmente del Canaán, estos extranjeros conocidos como los Hicsos establecieron una base de poder en el delta del Nilo, otorgándoles un dominio absoluto sobre las rutas comerciales del lucrativo Mediterráneo. Los Hicsos tenían una ventaja: una mejor tecnología militar. Diseñaron una especie superior de hacha de batalla para atravesar el corazón. Sus arcos, un compuesto hecho de madera, tendón y cuerno, arrojaban flechas a largas distancias. Pero su arma más potente era algo nuevo: la movilidad. Con una carroza arrastrada por caballos, los Hicsos podían moverse rápidamente y esgrimir sus armas con fuerza letal. Todo Egipto rendía homenaje a los extranjeros, pero con una creciente renuencia. En Tebas, una familia de gobernantes locales, nombrándose los verdaderos reyes de Egipto, finalmente se rebeló. Uno de ellos, el rey Seqenenre-Ta'a, pagó el máximo precio. El doctor Mohamed Saleh, director del Museo Egipcio del Cairo, posee espeluznantes pruebas. Esta es la momia de Seqenenre-Ta'a, quien murió en el campo de batalla contra los Hicsos. Al desenvolver su cuerpo, hallamos muchas mutilaciones y cortes, y se puede ver que murió en agonía. Su rostro tiene varios cortes que solo las armas traídas a Egipto por los Hicsos podrían haber provocado. Una de las armas que provocó el daño fue el hacha de batalla distintiva de los Hicsos. Su larga y angosta cuchilla era apta para perforar los huesos. Humillado a la presencia de gobernantes extranjeros en suelo egipcio, Seqenenre-Ta'a guió la primera revuelta abierta contra los Hicsos. Luego de su muerte, su hijo Kamosis tomó el mando de la lucha. Grabado sobre una estela, en una roca conmemorativa hallada en Tebas, se encuentra una descripción de la amarga enemistad entre Kamosis y el rey de los Hicsos, Pepi. Mientras el poderoso Amón perdure, no te dejaré solo, prometía el egipcio a su enemigo. No te dejaré pisar los campos sin estar sobre ti. Oh, malvado de corazón, vil asiático, beberé el vino de tus vides, dejaré desolado tu lugar de residencia, derribaré tus árboles. La morada de los Hicsos era una poderosa fortaleza en el delta del Nilo llamada Avaris.
Desde allí gobernaron Egipto durante 100 años. Luego, igual que la tumba de Tutankamón, Avaris se desvaneció sin dejar rastros. Durante miles de años el río Nilo atravesó Egipto antes de ramificarse en una serie de afluentes que forman el rico terreno aluvial del delta del Nilo. Aquí los hicsos construyeron su capital. Pero durante más de un siglo su exacta ubicación permaneció como uno de los grandes misterios de la arqueología moderna. Cubierta por milenios de seda, Avaris virtualmente desapareció hasta que en 1975 un equipo de arqueólogos austríacos guiados por Mandret Bietak de la Universidad de Viena comenzó a investigar un emplazamiento conocido como el Tel el Daba. Tel significa montículo, generalmente el lugar de un antiguo asentamiento. La cerámica rescatada de cientos de excavaciones realizadas en Tel guiaron a Bietak hacia el Tel el Daba, el lugar de la antigua Avaris. Para un ojo entrenado, Avaris claramente no es egipcia. Sus viviendas y templos son similares a los hallados en el antiguo Canaán y en Siria. Entre el contenido de las tumbas se encontraron armas y alfarería del tipo de los Hyksos. Pero en los 90 Bietak realizó el más importante descubrimiento de todos: los restos de una magnífica fortaleza. Rodeada por un muro gigante, su más prominente característica era una ciudadela fortificada en exceso y estratégicamente ubicada sobre un brazo ya evaporado del Nilo. Bietak cree que esta era la morada del rey de los Hyksos, Pepi. Camosis amenazó con atacar a Avaris y expulsar a los Hyksos. Debido a que se proponía cumplir con su palabra, Pepi ideó un ingenioso plan. El imperio de Kush se encontraba en lo que actualmente es el norte de Sudán. Su capital, la ciudad de Kerma. Alrededor del año 1555 a.C., un mensajero dejó a Avaris y se dirigió hacia el sur a través del desierto y en dirección a Kerma con una misión secreta. Pero su viaje sería interrumpido. En 1991, John y Deborah Darnell del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago exploraban el desierto a poca distancia al norte de la antigua Tebas, cuando tropezaron con un antiguo camino utilizado por caravanas y marcado por el uso durante siglos. El camino los guió hacia una colina que llamaron Gebel Yauti. Lo que hace tan particular a este peñasco son las inscripciones. Está cubierto con dibujos esgrafiados. Realizados por viajeros durante una pausa de descanso en el camino, algunos son plegarias a los dioses y otros conmemoran viajes y acontecimientos especiales. Pero la mayoría son simples nombres y títulos, el equivalente egipcio de 4000 años de edad de "Aquí estuvo Kilroy". Entre ellos hay verdaderas obras de arte.
Esta es probablemente la más bella inscripción que hay aquí en Hauti. Es un pequeño halcón real llevando una doble corona, y lo que es tan maravilloso sobre ella en particular es que realmente se puede tener el presentimiento sobre cómo seleccionó el autor el área en que él realizaría esta inscripción. Hay un maravilloso brote de sal que emana de la roca, y aquel punto en el medio habría sugerido a su autor la silueta de un halcón porque eligió el área adecuada para acentuar la escultura. También se nos volvió muy difícil intentar realizar una copia del original. Desde una posición diestra era casi imposible de completar. Pero tenemos a una persona zurda con nosotros que no tuvo problemas para realizar la copia de la inscripción, así que asumimos que el artista también era zurdo. Los Darnell finalmente descubrieron una red de caminos en el desierto que se dirigían de norte a sur a lo largo del recodo Kena del Nilo y se ligaban a otras rutas del Gran Oasis del oeste y a Nubia en el sur. Protegiendo los caminos había una cadena de puestos de observación ocupados por policías del desierto. Actualmente lo que parece ser una pila de escombros fue una vez un par de torres de alrededor de 9 metros de altura. Ellas jugarían un papel crítico en la guerra contra los Hyksos. Estas protegen el recorrido de las caravanas que se dirigen a Gebel Yauti, y sabemos que esta área se encuentra en el límite de Tebas, el límite norte de la provincia tebana. Parece que estas torres fueron utilizadas aproximadamente en tiempos de Camosis para proteger el recorrido de las caravanas y como base de los policías ambulantes del desierto que vigilaban la angosta puerta del desierto, como era llamada por los egipcios, la puerta trasera hacia Tebas. Para los Hyksos, la puerta trasera hacia Tebas fue la ruta hacia el desastre. Y Pepi esperaba vencer a Camosis estableciendo una alianza con el rey de Kush y abriendo un segundo portal en la frontera sur de Egipto. Pero su plan fue frustrado al ser capturado su mensajero en el desierto, camino a Kerma. Camosis murió antes de que los Hyksos fueran expulsados. La tarea recaería sobre su hermano, Amés, el fundador de la 18ª dinastía. Amés, el primer faraón en gobernar durante la Edad de Oro, estaba dispuesto a liberar Egipto. Determinado a vencer al enemigo en su propio juego, Amés adoptó algunas de las superiores armas de los Hyksos. Pronto se vieron carrozas impulsadas por caballos y conducidas por egipcios en el campo de batalla. Pero los detalles sobre quién efectivamente conquistó a los Hyksos se hubiesen perdido en la oscuridad de no ser por un notable conjunto de inscripciones hallado en las cercanías de una pequeña población llamada El Kab, en el Alto Egipto. En una desenfadada demostración de vanidad, un soldado del ejército del faraón, también llamado Amés, dejó su autobiografía en los muros de su tumba. Vivian Davis, conservador de antigüedades egipcias en el Museo Británico, ve a un hombre que no solo ascendió a la clase de oficial desde las filas para convertirse en un almirante, sino que recibió grandes condecoraciones por su valor. El mayor homenaje que se le podía brindar a un soldado en el antiguo Egipto era ser conferido con la condecoración de oro del faraón. A este hombre se le otorgó la condecoración de oro 7 veces. Seguramente fue un héroe militar de su época. Aquí se lo ve llevando con orgullo la condecoración de oro, estos brazaletes de oro sólido. Amés comenzó su ilustre carrera en la batalla de Avaris aproximadamente en el año 1530 a.C.
Aquí, por ejemplo, hay una descripción de una refriega en el agua cerca de Avaris. Amés realizó una captura aquí y se le otorgó su primera Nebuan Kent, la condecoración de oro. Se entregaba un brazalete por cada enemigo asesinado. Realicé un secuestro y me llevé una mano, declaró Amés. Cercenar una mano era la manera de contar las víctimas en Egipto. Los cautivos vivos eran considerados botines. Traje desde Avaris un hombre y 3 mujeres. Su majestad me los dio como esclavos. Pero la tumba registra algo más que los triunfos personales del soldado. Pero más importante aún es que la tumba contiene la información, Her Hak Huduaret, de que Avaris fue tomada. Eso significa que el rey Amés venció a los Hicsos. La expulsión de los Hicsos reunió a Egipto bajo un rey nativo por primera vez en más de un siglo. Pero el rey no estaba contento. Precavido por la represalia, realizó 2 decisivos movimientos. El rey Amés hizo marchar a su ejército a través del desierto y sitió los fuertes Hicsos en Sharuén, al sur del Canaán. Luego forjó una poderosa alianza. El salto de un toro y un laberinto son 2 de los más famosos símbolos de la antigua mitología. Tienen su origen en el palacio de Cnosos, en Creta, el legendario hogar del rey Minos y la fabulosa bestia, el Minotauro. Los minoicos y su poderoso imperio de alta mar dominaban el Egeo. Creta era un centro comercial que se enriquecía del vino y el aceite de oliva. En flotas de barcos surcaban el Mediterráneo en todas direcciones. En 1991, mientras excavaban el palacio construido por Amés en Avaris, luego de la expulsión de los Hicsos, Manfred Vietag y su equipo realizaron un sorprendente descubrimiento. Hallaron miles de fragmentos de frescos minoicos, los primeros jamás encontrados sobre suelo egipcio. Entre ellos había piezas de un fresco impresionantemente similar al pintado sobre los muros del palacio de Cnosos, en Creta. Para nuestro asombro, hallamos fragmentos que juntos formaban la escena del salto de un toro. La técnica de esta pintura es particularmente minoana, y es increíble encontrarla en Egipto porque no es una forma egipcia de pintura. Además, el motivo del salto de un toro hasta entonces solo había sido descubierto en el palacio de Cnosos. El salto de un toro evoca el desafío físico y el dominio del hombre sobre los animales. Se trata de un deporte de gran significado ritual para los minoicos que fue asociado con su corte real, mientras que el laberinto y el friso eran símbolos de su arquitectura palaciega. La presencia de tales motivos en los muros de un palacio egipcio implica una relación estrecha entre las 2 cortes reales. Pero ¿de qué tipo de relación se trataba? Vietag cree que ambos poderes pactaron un convenio ventajoso para ambos, quizás fortalecido con un matrimonio real. Aún después de su victoria en Avaris, el rey Amés temía el regreso de los Hicsos. Pero entonces un ataque podía llegar solo desde el mar. Los minoicos eran el principal poder marítimo de la época. Forjando una alianza con ellos, Egipto estaría protegido. A cambio, los minoicos fueron generosamente recompensados. Sus barcos retornarían a casa cargados con el legado de la Edad de Oro.
El oro tenía mucha demanda entre la mercancía del mundo antiguo. Para Egipto su posesión representaba una prioridad, pero las mayores reservas estaban en Nubia. Con la frontera norte a salvo, el rey Amés se volvió hacia el sur para vengarse de los viejos aliados de los Hicsos, el imperio de Kush. Un rico y poderoso imperio que se extendía desde la frontera sur de Egipto por cientos de kilómetros en Sudán. Su capital, Kerma, era la más antigua y la mayor ciudad de África fuera de Egipto. Actualmente Kerma está en ruinas, pero su enorme templo está aún en su mayor parte intacto. De una superficie de 324 metros cuadrados, es conocido localmente como el de Fufa. A pesar de que su revoque haya sido estropeado y se haya deformado por el tiempo, el de Fufa continúa dominando el paisaje circundante. En 1977, Charles Bonnet, director de la misión arqueológica suiza en Sudán, exploró el de Fufa como parte del plan para investigar Kerma. La única puerta de acceso se abre hacia una escalera que lleva a una pequeña habitación, el santuario interior del templo. Cerca de un altar de mármol blanco, Bonnet halló huesos de carnero y cabra. Esto sugiere que era usado para el sacrificio de animales. Nos hallamos aquí en medio de un enigmático monumento, el de Fufa. Incluso el nombre es extraño. Es un nombre nubio que significa elevación hecha por hombres. Aquí, quizá este altar es el centro del rito ceremonial. Creemos que como ofrenda, el sacerdote sacrificaba algunos carneros sobre esta piedra. Desde la habitación, otra escalera lleva a la azotea en donde se desarrollaban las ceremonias al dios Sol. De alrededor de 15 metros de altura domina la visión de lo que fue alguna vez una impresionante ciudad. A esta altura, en el año 1550 a.C., Kerma debió ser imponente. Un muro fortificado de 9 metros de altura rodeaba las casas y jardines de la nobleza, el salón de audiencia del rey y el palacio y el complejo religioso. Cubierto de yeso blanco con pilones de 19 metros de altura, el de Fufa era magnífico, incluso para las normas egipcias. Situada a orillas del Nilo, principal ruta comercial de norte a sur, la ciudad se enriqueció no solo por el oro, sino por controlar el flujo de mercancías exóticas: marfil, ébano, incienso, animales salvajes y esclavos. Desde el corazón de África hacia Egipto y más allá. En ese entonces, Kerma producía su propia y hábil mano de obra. Este pequeño objeto se ve muy hermoso. Bien, es cierto, porque es algo único. Una visión de la puerta de la antigua ciudad de Kerma hace casi 4000 años. Podemos ver el contorno de la puerta con las aberturas de la azotea en la cima, porque, naturalmente, toda la ciudad estaba fortificada. Saleh Ahmed, director de excavaciones del Servicio de las Antigüedades Sudanesas, está aún más impresionado por la alfarería. Una distinguida pieza negra y roja, delgada como la cáscara de huevo, es una de las más finas cerámicas producidas en el Antiguo Mundo. Creo que la pieza maestra es seguramente este tazón. Y también encontramos oro. Tú sabes, nos hallamos en el país del oro. Aquí todos piensan que solo buscamos oro y temo encontrar demasiadas piezas de oro. La dejaré aquí. Uno de los mayores misterios de Kerma es cómo pudo mantenerse un imperio con miles de habitantes en lo que parece un árido desierto.
Para hallar la respuesta, Derek Welsby, del Museo Británico, y su equipo estudiaron un área de 1.800 kilómetros cuadrados al sur de la ciudad que nunca había sido explorada. Allí descubrieron 400 antiguos emplazamientos, muchos pertenecientes al período de Kerma. Cuando fueron marcados en un mapa, formaron una línea a lo largo de lo que habrían sido 2 antiguos canales del río que se secaron hace tiempo. Se ven las orillas por las líneas de vegetación de este lado, y el canal en este punto de 70 metros de ancho fluye hacia el norte. Por esto, el descubrimiento de estos 2 canales del Nilo, así como también el canal que fluye actualmente, nos indican quizá la abundancia agrícola de esta área en el período de Kerma. Con otros 2 canales fluyendo a través del Valle del Nilo, los granjeros de Kerma vieron tener acceso a miles de hectáreas adicional fértil para... Presumiblemente, este territorio se hallaba en una cadena de suministros producidos en la capital de Kerma, 55 kilómetros al norte de aquí. En muchos de estos asentamientos hay gran cantidad de edificios de abastecimiento que fueron diseñados para acopiar estos productos y almacenarlos antes de enviarlos al centro administrativo en Kerma. Welsby realizó otro importante descubrimiento. La nata le jugaría una mala pasada a la ciudad de Kerma y al imperio de Kush. Alrededor del año 1500 a.C., los 2 canales del Nilo comenzaron a secarse y el abastecimiento de alimento disminuyó. Ahora, en un momento de crisis, una nueva y aún más siniestra amenaza apareció desde el norte. La campaña egipcia para dominar a sus vecinos del sur, iniciada por el rey Amés, estaba entonces en su 3ª década. La Baja Nubia había caído años atrás ofreciendo poca resistencia, pero adentrándose en el territorio la oposición era mayor. El soldado Amés, que había luchado valientemente en Avaris, sobresalió en la tropa. Oficialmente nombrado guerrero del verano, servía por entonces el ejército del rey Tutmosis I. Aproximadamente en el año 1500 a.C., el faraón navegó hacia la zona decisiva de Kush, hacia la 3ª cascada del Nilo, para la decisiva y última batalla. A unos pocos kilómetros al norte de Kerma, Tutmosis combatió contra el enemigo, liderado por el jefe de los nubios. Su majestad tiró y su primera flecha alcanzó el pecho de ese adversario, reportó Amés. Luego el enemigo huyó. Se llevó a cabo una masacre. Sus subordinados eran llevados como esclavos. Con la flecha aún en su pecho, el jefe nubio fue colgado hacia abajo en la proa del barco de Tutmosis, como una siniestra advertencia. Luego el faraón saqueó e incendió la capital kushita. La victoria fue posteriormente documentada por una inscripción tallada en una enorme roca en Tombos, no lejos de Kerma. Él derrocó al jefe de los nubios. Ninguno de ellos sobrevivió. Los arqueros nubios fueron masacrados, diseminados en la llanura. Sus entrañas ocuparon sus valles. Su sangre cayó como la lluvia. Con la conquista de los cushitas, Egipto se apropió de los terrenos más ricos en oro del mundo antiguo. Enormes cantidades fluían hacia los tesoros de los faraones junto con exóticos productos del África. Pinturas en las tumbas muestran a los nubios trayendo ofrendas en oro a Egipto. El oro era cuidadosamente pesado en balanzas y registrado por los escribas.
Inscripciones del tiempo de Tutmosis III, el nieto del conquistador de Kush, registran que durante 3 años de su reinado fueron importados más de 9.000 debens desde las minas de oro de Nubia. Es el equivalente a 900 kilogramos, de un valor actual de millones de dólares. Resueltos a anexar Nubia a su imperio en expansión, los egipcios continuaron una política deliberada de asimilación. Traídos a Egipto como rehenes, los hijos del gobernante de Nubia fueron alojados en el palacio y educados junto con los hijos del faraón. Allí aprendieron el idioma egipcio, vistieron ropas egipcias e incluso adoptaron nombres egipcios. Una vez adoctrinados, retornaron a su hogar para servir al gobierno colonial. El oficial más poderoso de Nubia era el virrey de Kush. Su tarea, mantener los valiosos recursos de Nubia fluyendo hacia Egipto, se reflejaba en su título, supervisor de las tierras de oro. Uno de los virreyes más famosos fue Merimosis, quien sirvió durante 30 años bajo el rey Amenofis III desde el año 1390 a.C. En el reverso de la gran roca en Tombos se encuentra grabada su imagen. Los nombres de su jefe están rodeados por 2 óvalos llamados cartuchos. Bajo ellos están los nombres de 2 prisioneros nubios, un símbolo de la dominación egipcia. Merimosis fue recompensado por sus servicios con una tumba en Tebas que incluía 3 bellos sarcófagos de piedra grabados. Una sepultura notable para un hombre común marca la estima que le tenía el rey. Fue su jefe, Amenofis III, el 9º faraón del Imperio Nuevo, quien recogía la mayor cosecha de la Edad de Oro. Conocido como el Sol Deslumbrante de Egipto, al momento de su muerte en el año 1352 a.C., Amenofis fue probablemente el hombre más rico en la tierra. En la antigüedad, la opulencia de su corte no tenía rival. Durante un reinado que duró casi 40 años, Amenofis transformó el paisaje del Valle del Nilo. Construyó un magnífico templo nuevo en Luxor, realizó grandes mejoras al templo de Amón-Ra en Karnak y erigió cientos de estatuas, incluyendo al coloso de Memnón en Tebas. En el extranjero, la riqueza de Egipto era envidiada por el mundo mediterráneo y el prestigio del faraón nunca fue mayor. Los reyes extranjeros le escribían suplicando por oro. Gran rey, rey de Egipto, mi hermano, el oro en tu país es como el polvo, uno simplemente lo recoge. ¿Por qué lo escatimas tanto? Estoy comprometido en la construcción de un nuevo palacio, envíame el oro que necesito. Pero durante la Edad Imperial fue más el oro que fluyó hacia Egipto que el que salió. Incluso se filtró entre quienes servían al faraón. Una de las mayores aspiraciones de los egipcios notables era poseer una tumba elegante, una casa para la eternidad pintada con coloridas escenas. Sobre una colina en la orilla occidental del Nilo en Tebas se encuentra la tumba de un mayordomo real llamado Suem-Niwet,
que sirvió al faraón Amenofis II y fue recompensado con oro. La egiptóloga Betsy Bryan de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, cree que era lo suficientemente rico como para emplear una gran brigada de pintores y aprendices para decorar su tumba. Aquí en este rincón vemos el trabajo de un verdadero experto de la pintura, un especialista que realmente no necesitaba utilizar la escuadra que encontramos en los muros del resto de las tumbas. Era capaz de venir aquí y diseñar estas esculturas reales sin ningún tipo de cuadrícula, utilizando un pequeño pincel. Era capaz de dibujar el cuerpo del rey y delinearlo varias veces. Podemos verlo con nuestros propios ojos cuando lo delineó exactamente de la manera que lo deseaba y luego lo llenó con capas de color para completar la escultura. Esta probablemente debería haber sido finalizada con negro para indicar la resurrección del rey, escultura negra. Mientras que esta tendría piel amarilla y esta tendría piel roja al momento de finalizar. Pero al utilizar esta técnica sin una cuadrícula es extremadamente difícil obtener las proporciones y aún así este hombre, que era un especialista, fue capaz de proporcionar estas figuras con absoluta perfección. Un experto pudo pintar un muro a pulso. Los aprendices seguían las líneas de las cuadrículas para obtener las proporciones adecuadas. Incluso en ese entonces, novatos o veteranos, algunos eran más habilidosos que otros. En la parte posterior de la tumba se encuentra el área que utilizaban los artistas poco entrenados. Quizás algunos de ellos recién comenzaban, eran aprendices, y quizás algunos estaban alcanzando el final de su carrera. Hay un artista en particular que nosotros llamamos afectivamente Viejo Amarillo, porque era la persona encargada de colocar la pintura amarilla en este muro. Y desafortunadamente, Viejo Amarillo no parece haber tenido la mejor visión entonces. Si uno observa cualquier figura en donde hay pintura amarilla, él se acercó y en donde había un contorno completamente finalizado, el rostro había sido trazado, los ojos habían sido detallados, el Viejo Amarillo pintó justo sobre el ojo. Mientras los aprendices practicaban su arte para los notables y ricos, solo los expertos estaban autorizados en las tumbas de los faraones. Las más grandes y elegantes en el Valle de los Reyes pertenecían a Seti I. Una de unas pocas tumbas finalizadas consiste en varias habitaciones conectadas por una serie de pasajes descendientes que llevan hasta la cámara de sepultura a 90 metros de la entrada. Ahuecar una tumba llevaba en promedio 2 años. Decorarla llevaba aún más. Por la enorme cantidad de destreza y trabajo necesarios, un cuerpo notable de trabajadores estaba permanentemente asignado a construir las tumbas reales. A pocos kilómetros del Valle de los Reyes se encuentra una antigua población amurallada que los egipcios llamaban Lugar de la Verdad. Conocida como Deir el-Medina, la población albergaba a trabajadores de la piedra, escultores, diseñadores y carpinteros. La destreza se pasaba de padre a hijo. Los trabajadores eran extraordinariamente cultos y mantenían registros escritos en papiro y en trozos de cerámica y piedra caliza llamados ostraca, donde llevaban el listado de tareas. Los registros muestran que eran una opulenta comunidad, como se ve en el tamaño y la calidad de algunas de sus tumbas. Pero a pesar de la prosperidad en el hogar, había nubes de tormenta en el horizonte. Con
la muerte de Seti en el año 1279 a.C., los dioses que habían bendecido a Egipto por tanto tiempo finalmente volvieron su espalda al Imperio Nuevo. En el norte, los hititas amenazaban al Imperio egipcio. En el año 1274 a.C., el sucesor de Seti, Ramsés II, se enfrentó al enemigo en Kadesh, Siria. Celebrada en los muros de los templos egipcios como una gran victoria para el nuevo rey, en el mejor de los casos fue un estancamiento que finalizó con el primer tratado internacional de paz de la historia. La batalla de Kadesh fue el comienzo del fin de la Edad Imperial. La provisión de oro de Nubia comenzó a escasear. Los cambios climáticos volvieron a los desiertos más áridos y más difíciles de atravesar. El último gran faraón del nuevo imperio, Ramsés III, solo dispuso en promedio de una donación anual de 9 debens para el templo de Karnak, una miserable suma comparada con las grandes cantidades derrochadas por sus antecesores. Pero algunos egipcios hallaron una fuente de oro ya preparada. En la noche, trabajadores que alguna vez habían servido a sus faraones con lealtad, ahora saqueaban las tumbas reales. Esta copia de una causa de la corte registra la sorprendente confesión de un trabajador de la piedra llamado Amennufer. Abrimos los féretros externos e internos y hallamos a la noble momia del rey. Sobre su cuello había un gran número de amuletos y ornamentos de oro. Robamos muchos artículos y los dividimos entre nosotros. 20 debens de oro para cada hombre. Luego quemamos la momia. Temiendo por su seguridad incluso en la muerte, el último rey de la Edad de Oro, Ramsés XI, abandonó Tebas en el año 1070 a.C. sin finalizar su tumba. Ningún otro faraón sería sepultado nuevamente en el Valle de los Reyes. Irónicamente, la mayor amenaza para las tumbas no vino de los ladrones, sino del gobierno de Egipto. Por entonces, con disturbios políticos y económicos, la autoridad central colapsó y el país se dividió en dos. Con pocas provisiones de oro, las tumbas reales se volvieron una irresistible tentación. Bajo el pretexto de proteger de los robos al legado egipcio, las momias reales fueron sistemáticamente removidas de sus tumbas, despojadas de su oro y otros invalorables tesoros, y luego sepultadas nuevamente en dos escondites secretos. Allí permanecerían por 3000 años hasta ser descubiertos a fines del siglo XIX. Sus cuerpos fueron llevados al Museo del Cairo. Solo un faraón escapó. Actualmente, la olvidada tumba de Tutankamón ofrece una tentadora imagen de las incalculables riquezas de Egipto durante su resplandeciente Edad de Oro. Traemos a tu pantalla una nueva temporada y en nuevo horario. Varios estudios